Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos para continuar con nuestros estudios de la palabra y esperamos que podamos en esta tarde relacionar toda la palabra que el Señor nos da para nuestras vidas, ¿verdad? Y esperamos que esto sea una bendición para cada uno de nosotros. Primeramente para mí porque tengo que preparar el estudio y después ustedes los que lo comparto. Entonces, me acompañan a hacer una oración y ponerle al Señor este momento de estudio. Padre bueno, gracias le damos porque usted nos permite tener este tiempo en el cual podemos venir a su palabra y abrevar de ella, Padre, para que esta palabra empiece y continúe transformando nuestras vidas. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor, por los que están escuchando, por los que verán también este video más adelante y que todos puedan seguir avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias en el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hemos querido hacer una pequeña recopilación de los estudios que hemos dado. Ya vamos en el número 11 y queremos hacer un recordatorio para que no se nos olvide, porque ya ven que la mente es muy frágil, entonces queremos recordar lo primero y seguir avanzando así poco a poco. Por eso que tenemos que en esta tarde ver que hay temas que nosotros hemos visto aquí y que son temas absolutos, son verdades absolutas del Señor, ¿verdad? Y hay una expresión del apóstol Pablo que se le hace a los Corintios, y en la primera carta a Corintios, en el capítulo 13 de Corintios, pueden ir ustedes a su Biblia, capítulo 13 de Corintios, en el verso... ¿Estoy bien? Primera de Corintios. ¿Ah? 13:9. Primera de Corintios 13:9. Dice aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, la palabra más profética es la escritura, en la Biblia, ¿no? Nosotros cuando estamos profetizando estamos hablando lo que dice la palabra, ¿verdad? Y lo que conocemos de ella es lo que estamos aprendiendo en nuestros estudios. Por eso que aquí le colocamos en la pantallita que tenemos que la instrucción este año, ¿verdad? Es la instrucción y del conocimiento. La instrucción a través de esta palabra y el conocimiento también a través de ella. Entonces nos damos cuenta de la importancia de ella. Entonces por eso que quisimos hacer este repaso, podemos decir, y podemos decir nosotros, bueno, nadie puede decir que conoce la revelación completa, absoluta de la palabra. Todos tenemos que, nos falta, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene verdades al 100%. Así que debemos estar abiertos entonces nosotros a examinarlo todo y a retenerlo todo. Por eso, bueno, queremos ver que Primera de Tesalonicenses, se pueden ir ustedes acompañando con su Biblia al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el verso 21, nos dice aquí el apóstol hablándole en esta carta a los tesalonicenses, le dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, aquí estamos llamados nosotros también a examinarlo todo. Todo lo que nosotros hablemos, lo que hablen los pastores, ¿verdad? Los líderes, hay que examinarlo, hay que pasarlo como por un tamiz así, ¿verdad? Examinarlo todo, absolutamente todo, ¿verdad? Y de eso retener lo bueno, porque evidentemente van a haber cosas que no van a compaginar a veces, ¿verdad? Pero bueno, entonces también en el libro de los Hechos, está en el capítulo 17 del libro de los Hechos, nos habla prácticamente algo muy parecido.
Hechos 17, del 10 al 11, son 2 versículos, ustedes los pueden buscar. Hechos 17, entonces 10 al 11 dice, Hechos 17, sí estoy bien, ¿verdad? 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Recuerdan que habíamos hablado de Berea. Berea es una pequeña ciudad donde habitaban muchos judíos. Y Pablo y Silas llevaron el mensaje de salvación, llevaron la buena nueva de salvación. Entonces se la llevaron a los judíos. Y ahí entonces ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Recuerdan que la sinagoga es como las iglesias que tienen los judíos, ¿no? Había reunión, seguramente era un sábado, un Shabbat, un día de reposo, estaban todos reunidos ahí. Dice el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nos volvemos a enfrentar, ¿verdad?, a la veracidad de la palabra y a la veracidad de los que llevan la palabra. En este caso era Pablo. Y estos eran judíos, ¿no? Entonces tenían que entender ello. Entonces dice que ellos escudriñando cada día las escrituras. O sea, escudriñaban no la Biblia, ¿verdad?, que tenemos nosotros ahora, sino que el Antiguo Testamento, la parte del Antiguo Testamento donde está escrito, ¿verdad?, los profetas, los mandamientos, ¿verdad?, la Torá, los primeros 5 libros, eso era lo que ellos tenían. Y como era una sinagoga, pues tenían ahí cada persona no tenía en su casa, ¿no?, una escritura, sino que tenían que ir a la sinagoga y los sábados la leían. No como ahora que todos podemos agarrar nuestra Biblia en cualquier momento. Entonces dice que estos de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, del primer capítulo que vimos, primero de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Bueno, entonces aquí estos dicen que recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, les agradó la palabra y quisieron buscarla, ¿verdad? Cuando la palabra agrada a nuestros corazones, nosotros queremos seguir sabiendo más de ella, buscando más de ella, ¿verdad? Y dice ahí entonces que escudriñaban todos los días las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que qué gran oportunidad tenía ellos de escudriñarla todos los días. Nosotros apenas hacemos un pequeño devocional en la mañana y ya nos tenemos que ir a trabajar. Bueno, pero así nos está platicando aquí estos muchachos de Berea, estos judíos de Berea. Bueno, hoy tenemos entonces la oportunidad de observar podemos decir, desde otro punto de vista, algunos versículos del Nuevo Testamento, que a mi parecer han sido a veces mal comprendidos y que por lo tanto, al ser mal comprendido, merma mucho la bendición que Dios de antemano tiene preparado para nosotros. O sea, si comprendemos mal, nos vamos a atrasar más, porque vamos a tener que, cuando la comprendamos lo que es realmente, hay que regresar hacia atrás. Entonces, eso merma mucho la bendición que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera se trata, bueno, de imponer algún criterio o algunos dogmas. Simplemente buscamos una mayor unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que todos sigamos unidos completamente, acercándonos lo más profundo, lo más posible a unificar nuestra concepción de las Escrituras. Cuando nosotros estemos, ¿verdad?, bien unidos en la Escritura, en la concepción de la Escritura, de la doctrina, de la enseñanza y de antemano, creo que es más fuerte lo que nos une a cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? El sacrificio de Cristo es lo que nos une a todos los que tenemos la misma concepción en nuestro acervo cristiano. Entonces, lo que nos une es más importante que lo que nos puede separar. Creo absolutamente en la premisa que dicta que toda la escritura dice que es inspirada por Dios. En la segunda carta
del apóstol Pablo. Ahora sí que vamos a tomar mucho a Pablo en esta clase. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en los versos 15 y 16, dice, y habla aquí como un testimonio, dice 15, y desde la niñez has sabido las escrituras. Aquí dice las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces imagínate lo importante que es que desde pequeño, por eso que decimos nosotros, enseñemos a nuestros niños desde pequeños, ¿no? Y dice, nunca se acordarán, nunca, perdón, se olvidarán de ella. Entonces, la importancia que tenemos, nosotros ya no somos niños, pero tenemos hijos, tenemos nietos. Entonces dice, desde la niñez has sabido, ¿verdad? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Nos va a llevar hasta la salvación. Y dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántas cosas dice ahí? 4, ¿verdad? Enseñar, redarguye, corrige e instruye en justicia. Entonces, toda esta escritura nos sirve para nuestra vida, ¿verdad? Nos ayuda en nuestro crecimiento, nos enseña, nos redarguye, ¿verdad? Nos corrige, porque aquí hay mandamientos que nos dicen qué es lo que debemos de hacer. Entonces, en la palabra tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Bien, entonces, esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y por lo tanto, entonces, podemos decir que la palabra es infalible. No tiene nada que obstaculice la sabiduría. Es infalible, pero también creo que en las palabras de Jesús, cuando dijo escudriñar las escrituras, que nosotros examináramos las escrituras. Escudriñar es buscar, ¿verdad? Es buscar, imagínese la tierra, quiere usted sacar una semilla, tiene que buscarle hasta que la encuentra. Escudriñar las escrituras. Y para ello es necesario entonces profundizar. O sea, como digo, ¿no? Escarbar dentro de ella, de las escrituras, y entonces mostrar su propósito que ellas tienen y tratar de acercarnos lo más posible a la intención original, o sea, la palabra, la primera palabra, lo más original que podamos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, queríamos ver Jeremías, capítulo 6. Aquí me va a costar encontrar Jeremías. Jeremías 6, aquí está, 6, perdón, 16, dice 6, 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. Se lo encuentra ahí en el Antiguo Testamento. Y ahí nos dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice, más dijeron, no andaremos. Ahí vemos la gran rebelión del pueblo de Israel. El Señor le dice, párense en el camino y vea cuál van a tomar, por cuál se van a ir, ¿verdad? El buen camino, evidentemente, va a ser el más transitado, el que tiene más huellas, ¿verdad? Y ese es el camino que deben de tomar, es una senda. Y dice que anden por ahí y dice que hallaréis descanso a vuestras almas. Entonces, cuando encontramos el camino del Señor, cuando encontramos en su palabra este refrigerio y nosotros empezamos a caminar en la palabra, entonces hallaremos ese descanso que desea nuestra alma. Por eso que vivimos en una felicidad que el mundo no puede darnos, ¿no? Hemos hallado el camino correcto. Bien, seguimos entonces
Uno de los propósitos entonces por el cual hacemos esto, o sea, de estar todos los viernes, ¿verdad? De juntarnos, el propósito que hacemos esto es por crear en cada creyente, en cada persona, una responsabilidad personal. Queremos crear en ustedes que ustedes se responsabilicen personalmente al momento de leer cada epístola, cada capítulo, cada versículo de la Escritura, ¿verdad? Se responsabilicen del alimento espiritual que están recibiendo. No es nomás leer y ya. No, hay que responsabilizarse. Si aquí nos dice que hagamos esto, lo vamos a hacer. Y sabemos que todo está en beneficio de nuestras vidas. Y por eso está puesto ahí, para que caminemos nosotros con mayor facilidad. Entonces, nos tenemos que hacer responsables de cada una de las cosas que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Y no dejar esta responsabilidad en terceros, por ejemplo, en los pastores, o dejar la responsabilidad en algún líder, algún maestro, ¿verdad? Porque todo como ser humano está expuesto a equivocarse, incluso a enseñar algo opuesto a la escritura. No porque esa sea su intención, ¿no? De hacerlo, sino porque él mismo seguramente forma parte de una cadena errónea de enseñanza y por lo tanto así fue doctrinado, ¿verdad? Entonces, una pregunta que hacemos así al aire, por ejemplo, ¿podría haber otra interpretación para tantos versículos del Nuevo Testamento que nos hablan del fin de la ley? Como pregunta. Se ha escrito tanto acerca de la ley y es hasta cierto punto un tema que es fácil, pero lo han hecho muy difícil. Entonces, al que no hay que darle muchas vueltas. Si está en la palabra, pues el Señor la puso ahí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que dice. No decir, no, esto es la ley ya no, porque en este tiempo ya es diferente. Eso no es verdad. La ley ha sido siempre, ya ha estado siempre. Ahora hay que saber cuál es exactamente la ley que estamos viendo nosotros. La ley es enseñanza, la traducción es enseñanza. O sea, la palabra y tiene a la ley y la ley es una enseñanza. Entonces, sin embargo, hay un salmo que nos da una buena clarificación a esto, que es el Salmo 119, 160. Salmo 119 es el más grande de todos los salmos. En el verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, toda la suma de la palabra es verdad. Entonces no puedo andar sacando yo y diciendo, no, la ley ya no, esto ya no. No, porque toda la palabra es verdad. Absolutamente todo. Antes de empezar a adentrarnos entonces en el estudio, debemos dejar muy en claro un punto. La salvación eterna de cualquier ser humano, cualquier persona, es solo mediante la obra redentora de Jesús. Exactamente por la obra redentora de la salvación. En el madero, ¿verdad? Solo Jesús salva. No se puede lograr la salvación por ningún otro camino, ni por ningún esfuerzo que hagamos nosotros. Eclesiastés 7:20 nos va a decir lo siguiente. Vamos a buscar Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjese, no hay ningún justo. También lo dice Pablo Romano. No hay ningún justo. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos, ¿verdad? Del Señor Jesús. Todos necesitamos. No hay ningún justo aquí en la tierra. Y aquí Eclesiastés nos dice claramente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces, Jesucristo es la única forma por la que alguien puede ser salvo. ¿Se acuerdan Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Analice usted bien ese versículo. Ahí dice que todo aquel que en él cree. Va a haber algunos que no van a creer. Y esos que no van a creer no van a poder tener la vida eterna. Y también en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Juan, que estamos ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 6, 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Entonces Jesús es el camino al Padre. Eso es lo que predicamos y eso es lo que siempre insistimos nosotros, ¿verdad? Bueno, también debemos comprender que Dios no solo nos ha dado vida eterna, ya tenemos la vida eterna, gracias, la hemos tenido en base al sacrificio de su Hijo Jesús, sino también tenemos una relación personal con Él. ¿Mm? Fuera de la vida eterna nos relacionamos personalmente con Él. Imagínense que usted se relaciona con un amigo todos los días, ¿verdad? Es bien emocionante. Entonces tenemos una relación personal con Él a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Por medio de Él estamos relacionándonos con el Padre. ¿Mm? Necesitamos entonces conocer su palabra para saber cómo relacionarnos mejor con Él. Por eso le estamos diciendo que estos estudios son para eso, ¿verdad? Estamos haciéndolo con todo nuestro amor y con todo nuestro esfuerzo para que usted pueda relacionarse con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y sabemos, y saber también cómo vivir aquí en la tierra mientras estamos aquí. Mientras regresa el Señor Jesús, ¿verdad? Debemos vivir, como dice, honradamente, en paz. ¿Cómo andar más bien en este mundo? En este mundo que es un mundo que vemos que está casi totalmente loco, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, que hemos nacido de nuevo, que tenemos su espíritu, andar en este mundo? ¿Qué hacer en este mundo y qué no hacer? ¿Qué comer? ¿Cómo santificarnos? Todo eso que queremos entender aquí en la palabra. La palabra es tan completa que incluso nos dice qué comer. ¿Sí? En Levítico capítulo 11 nos da los alimentos que nosotros debemos comer para que nos vaya bien, para que no nos enfermemos. O sea, el Señor tiene un cuidado especial con nosotros, un cuidado desde los alimentos, ¿no? Desde cómo santificarnos, porque Él dice, sed santo porque yo soy santo. Nos está llamando a una santificación en un mundo tan difícil, pero si estamos con Él, sí se puede. ¿Ven? Entonces, en la salvación, lo primero que hay es la conversión. La conversión de la persona es un principio de la vida eterna. Ahí comienza, cuando usted se convierte al Señor. Ahí empezó ya a tener participación en la vida eterna que Dios nos ha dado y hemos sido llamados como personas que somos nacidas de nuevo. ¿A qué hemos sido llamados? A vivir una vida diferente, a cambiar, a llevar una vida santa, guardar su palabra. Vamos a ver Primera de Pedro 1:13. Está por acá atrásito en la Biblia. Primera de Pedro. ¿Me faltan otros versículos? Primera de Pedro. Dos más y ya, ¿no? Primera de Pedro, entonces 1:13. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:13? Por tanto, dice, aquí hay un encabezado, no sé, yo tengo la Reina Valera, nos dice llamamiento a una vida santa. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Aquí nos dice en toda nuestra manera de vivir. No en algunas veces, no cuando estemos en la iglesia, no cuando, siempre, ¿verdad? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos entonces en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hasta ahí está, ¿no? Entonces, vamos a leer el que nos falta, ¿no? Primera de Juan. Juan. Ok, vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 17. Dice aquí en la palabra. Aquí es una oración que está haciendo el Señor Jesús por sus discípulos. Él ya se va a ir y deja a sus discípulos. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la que nos limpia? La palabra. ¿Qué es la que nos santifica? La palabra. Entonces, santifícalos en tu verdad, que es tu palabra, ¿verdad? Y tu palabra, valga la redundancia, es verdad. Nos dice también, primera de Juan, ¿cuánto era? Primera de Juan 3:4. Aquí nos habla de la infracción de nuestra vida que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Por eso que estábamos hablando recién de la ley. Infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, la ley es enseñanza y la enseñanza la dio el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros infringimos esta ley, esta enseñanza, estamos infringiendo al Señor, al Todopoderoso. Entonces, pecado es infringir la ley de Dios. A veces dice, oye, ¿cuál es pecado? Lo que no le agrada a Dios que tú hagas. Sí, pero aquí bíblicamente nos está diciendo que es una infracción a la ley. Y la ley es toda su palabra. La suma de su palabra es la ley. Bien. Ok. Entonces, recompilamos en el estudio este tema cuando dice que leímos aquí, ceñid vuestros lomos de nuestro entendimiento. Es una expresión que significa preparar la mente para la acción o para el discernimiento. Cuando usted se ciñe la ropa, se ciñe algo porque va a salir a un lugar muy especial, usted se prepara, se ajusta, se ciñe, ¿verdad? Porque va a ir a un lugar que no sé, lo que sea, ¿no? ¿Ah? Especial, sea fiesta, lo que sea. Entonces, esto es como preparar nuestra mente para el discernimiento. O sea, nosotros tenemos que discernir la palabra. Entonces, el ceñir es una metáfora que compara la mente con el cuerpo, sugiriendo que debemos prepararnos de manera similar como se ciñe la ropa, así igualmente, para estar listos para la acción, principalmente la parte principal de la persona, la camisa, el chaleco, ¿verdad? Y en la Biblia se utiliza el formato metafórico para hablar de la preparación de la mente, como leímos aquí en 1 de Pedro 1:13, ¿verdad? Desde la preparación mental, bueno, hay que leerlo hasta el 17, pero más o menos como nos quedamos así, se refiere a estar listo para el discernimiento. Ese estudio nos podemos nosotros usar para estar listos en nuestro discernimiento. ¿Sí? Y es un discernimiento espiritual. ¿Sí? Y la respuesta a las pruebas que nosotros hagamos. Ok, bueno, esa es la recopilación de los primeros estudios que queremos enfatizar para que ustedes aprendan. Ahora vamos a pasar al tema número 2. Y acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de las parábolas.
Ahora vamos a entrar también a ver la primera parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo, está en el capítulo 13. Mateo capítulo 13. Ahí vamos a encontrar esta primera parábola que el Señor le da a sus discípulos y a las personas que estaban ahí enfrente, ¿verdad? Entonces, esta parábola dice que es la parábola del sembrador. Capítulo 13, 1 y 2. ¿Está listo? Vamos a leer. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Qué bonito, ¿verdad? Está en una casa junto al mar. Y se le juntó mucha gente que querían escucharlo. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa mirando. Así nos dice ahí. Aquí entonces empieza esta parábola y parábola en hebreo es mashal y en griego es parábole, en griego latino. Y en el español pues quedó como parábola. Estos parábolas son refranes o máximas y se refieren al texto que es un símil, una narración ficticia de un acto, ¿verdad? Se refiere a textos que se le exige al lector ir más profundamente, porque cuando nos refiere esta palabra no la entendemos. Entonces necesitamos, ¿verdad?, ir a una profundidad y para poder comprenderla. Entonces, las parábolas le exigen a la persona, a nosotros, una profundidad. No es nada más que escuchar una historia, sino ver qué significa esa historia, ¿sí? ¿Cuáles son los simbolismos de esa historia? Se usan muchos simbolismos, árboles, piedras, rocas, ¿verdad?, lluvia, todos esos simbolismos que ahí tenemos que encontrar nosotros la interpretación. ¿A qué cosa se refiere? ¿Por qué lo dijo el Señor? ¿Por qué Él hacía una enseñanza de esa manera? ¿A qué cosa se refiere? Bueno, aquí el Señor Jesús empieza a hablar y vamos a leer el capítulo 13, el verso 3 al 9. Dice del 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ya dijimos que las palabras son un símil. Entonces salió el sembrador a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó. ¿Y por qué? Porque no tenía raíz. Se secó inmediatamente. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga, oídos para oír, oiga. Por eso nos dice aquí, el que tiene oído para oír, oiga. Bien, entonces, como estamos viendo aquí esta parte de la historia de esta palabra, aquí el Mesías entonces nos empieza a dar esta parábola, perdón, y los que están ahí y la escuchan por primera vez, imagínense cómo se sentirían al escucharla por primera vez. Se quedaron sorprendidos, se quedaron, wow, ¿qué está diciendo? ¿Por qué le dicen ahora, se dan cuenta y le dicen, no entendimos nada, explícanos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, dicen que Jesús era de un hablar fácil,
porque le tenía que llegar a la gente del vulgo, ¿verdad? A la gente que no tenía mucha educación. Dicen que era fácil de entender, pero en realidad esto eran códigos lo que estaba diciendo, eran cosas difíciles de entender. Por eso los discípulos le pedían explicación, le decían, dinos qué quisiste decir con eso de que el sembrador salió a sembrar y que viene, una cayó en buena tierra y otra no. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque no entendía, no entendía. Ahora, a más de 2000 años nosotros tenemos muchos recursos para entender esto, ¿no? Muchos recursos hebraicos y sobre todo la enseñanza y la historia de Israel nos capacita para entenderlo con más facilidad, pero aquellos que estaban en ese momento, pues era muy difícil, ¿verdad? Entonces, él explica la palabra porque le dice, explícanos, ¿no? Entonces, él ahí mismo, en el mismo capítulo, en 13 que estamos de Mateo, en el verso 18, si no me equivoco. ¿Sí? 13, 18. En el 18, ok. Entonces, él en el 13, 18, hasta el 23, ¿está? Sí, hasta el 23. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Aquí viene la explicación. No tenemos nada que explicar nosotros. El mismo Señor lo está explicando. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y todos estaban atentos ahí a ver qué le decía el Señor. Cuando alguno dice, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Fíjese. Cuando predicamos a muchos, ¿verdad? Oyen la palabra, ¿verdad? Y la entienden y dicen, sí, ¿cómo no? Pero luego la olvidan. Y el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Se alegra de recibir la palabra. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿No le ha escuchado, no ha visto, no le ha experimentado todo eso? Hay personas que les predicamos y están contentas, sí, van a la iglesia con nosotros, nos acompañan, pero le sucede de repente un problema en su familia, ¿verdad? Y desaparecen. No tenían raíz, ¿verdad? Y tropezaron. El 22 dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese, tiene la oportunidad, pero el dinero, ¿verdad? Las riquezas, ¿verdad? Hace que no siga creyendo. Más el último, el 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí nos encontramos nosotros. A lo mejor no estamos produciendo el 100, pero estamos produciendo ya más o menos el 30, ¿verdad? Porque el Señor sembró en buena tierra. Nuestro corazón fue un corazón dócil, un corazón sensible. ¿Sí? Entonces esa fue buena tierra. Y oye y dice que entiende, porque una cosa es oír, pero también hay que entenderla, ¿no? Bueno, así la explica aquí en el Mateo 13, 18 al 23. Bueno, continuamos entonces. Ahí en el mismo evangelio, en el mismo capítulo, en el 13, el verso 10 y 11 dice el siguiente. Aquí dice a un encabezamiento el propósito de las palabras, de las parábolas. ¿Qué propósito tienen las palabras? ¿Para qué las da el Señor las parábolas? Y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él le respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora dices tú, pero ¿cómo?
Si es para todos, ¿no? ¿Por qué a esto no se lo va a dar? ¿Verdad? Porque a vosotros los discípulos, dice, les he dado saber esta palabra, a ustedes, mis discípulos, ¿verdad? Y bueno, y no eran fáciles de entender lo que le estaba dando, ¿verdad? Había que explicárselo. Y a las otras personas, los otros oyentes que estaban ahí, porque dice que él estaba en la barca y ahí estaba mucha gente en la playa, ahí había muchos fariseos, había saduceos y había gente del pueblo. Estaban muchos ahí. Entonces, vemos que no todos iban a entender. Entonces, no entendía. No me puedo referir entonces al pueblo en general, con estos religiosos también. Y también lo explica mejor esta parábola con mayor exactitud y la vamos a leer en el capítulo 25 de Mateo. Los invito a que vamos al capítulo 25 de Mateo en el verso 14 al 30. Aquí se está refiriendo a la parábola de los talentos. Con esto va a dar esta explicación de esta otra parábola, de por qué les habla en parábolas. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Anote bien esa palabra capacidad. Le dio de acuerdo a su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y le dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué le responde el dueño? Le dice, y tu Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa inmediatamente. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Y se lo regresa. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, o sea, al que tenía mayor, ¿no? Porque al que tiene, dice, le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Mm? Aquí la entrega de talentos es en base, primero, a la capacidad de la persona. ¿Sí? Por eso dice el Señor, no pondré cargas que tú no puedas llevar. Solamente Él sabe lo que tú puedes hacer. Y continúa, bueno, vamos a regresarnos a Mateo 13, donde estábamos recién, al verso 12. Mateo, ¿sí?
¿Mm? Mateo 13, 12 y 15. Mateo 13, versos 12 y verso 15. Dice el 12. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjense, entonces era algo con propósito. Por eso que aquí el profeta Isaías, él está recurriendo al profeta Isaías, que ya había profetizado, que había gente que iba a ser así, ¿ya? Que oyendo no entendía. Entonces, lo poco que habían oído se los quita y se los da al que había oído más. O sea, dice, qué raro, ¿no? Le quitan al que no tiene y se lo da al que tiene. Pues así es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Al que tiene poco ya no le interesó, no quiso seguir, pues quitarle todo y que ya se vaya donde él quiera ir. Entonces, aquí leímos hasta el 15, ¿verdad? Entonces, para ello estaba escondido todas las cosas. Entonces el Señor dice que ya no sepan, vamos a esconderle, porque son duros de corazón, como dice el verso 15, 13, 15, ahí dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, estaba duro. Entonces, haga cuenta cuando usted le abre a alguien y cierra su corazón, usted se da cuenta. No le importa, le objeta, no le hace caso. Entonces dicen, no le eches las perlas a los puercos y vete a otro lado. Entonces lo dejamos, ¿verdad? Que siga con su creencia como está. Y lo poco que tenía, pues el Señor se lo va a quitar. Entonces, ahí dice algo así como, a ustedes les he concedido entender los propósitos, los de corazón blando, los de corazón dócil, pero no a los demás, porque estos sabían muy poquito y además no estaban interesados en saber más, no estaban interesados en el reino celestial del Señor. Muchos de los que estaban con el Señor Jesús ahí iban por la comida porque Él les daba de comer. No estaban interesados en el reino celestial. Estaban interesados en las cosas físicas, en las cosas materiales de la tierra. Y así hay muchas personas, cuando usted le habla de la palabra, del Evangelio, no están interesados de cómo viven su vida aquí en la tierra. Si tienen coches, si pueden comprar una casa, bueno, si pueden viajar, en las cosas materiales, pero no en las cosas celestiales, porque no saben o no quieren saber que la vida tiene un tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Son peregrinos, nos vamos a ir. Entonces, nada nos vamos a llevar. Todo lo que nosotros añoramos tener, ¿verdad? Y trabajamos por eso, al final se va a quedar aquí, se va a ir solo. Entonces, no estaban interesados en el reino celestial. Ahora también hay muchas personas, como dije, no están interesados en el reino celestial. Esos solo sabían, estas personas que estaban ahí, estos fariseos, sabían del reino físico. ¿Sí? Y de eso sabían un montón de cosas, pero del reino celestial no sabían ni un poquito. Entonces, eso poquito que tenían, dice el Señor, que le fue quitado. ¿Verdad? Y hablo primeramente de los fariseos, que sabían ciertas cosas. Los fariseos sí sabían, porque eran estudiosos de la palabra, sabían del reino celestial, sabían que habían ángeles, sabían que habían querubines, ¿verdad? Sabían muchas de esas cosas, pero eran muy pocos los que sabían. La mayoría de su saber era de referente al reino físico. La mayoría que usted le quiere hablar de lo espiritual, ellos están enfrascados en las cosas materiales. Entonces no le van a hacer caso, es difícil, ¿verdad?
El ejemplo es el reino de David. El reino de David, ellos sabían un chorro del reino de David, ¿verdad? Y entonces por ahí todavía dicen que como en el tiempo de David, ¿verdad? En ese tiempo así va a venir el Señor, ¿verdad? Y va a conquistar para el pueblo de Israel el mundo y las naciones. Pero no habla de un reino físico, habla de un reino espiritual. Y entonces ahí tomaban su conocimiento en el reino físico. Por eso Jesús les dice esto: al que conozca más del reino, se le concederá más. Ahí nos dice en el verso 16 al 18, vamos a leer. Pero bienaventurados, dice 13, 16, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aquí cuando dice bienaventurado es dichosos, dichosos, los que ven y los que oyen la palabra del Señor. Porque de cierto os digo que muchos profetas, ya habla del pasado, muchos justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí, pero no lo oyeron. O sea, ustedes son más dichosos que ellos. Cuando dice ahí, bienaventurados de esos que quisieron ver, pero no pudieron, entonces nosotros somos esos aventurados, ¿verdad? Vamos a ver ahora. En el versículo 13 y 17 nos recuerda la carta que Pablo les envió a los hebreos. Aquí cuando leemos el 17, porque de cierto digo que muchos profetas justos, aquí nos va a llevar a la carta que le hace Pablo a los hebreos, ¿sí? En el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a ir y ya con esto terminamos el estudio de esta tarde. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas. Aquí en Hebreos capítulo 11 es el capítulo que habla de la fe. Pero aquí habieron hombres que tuvieron mucha fe y no vieron. Porque la fe, como dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en el verso 13 del capítulo 11 de Hebreos dice, conforme a la fe, murieron todos estos que están aquí. Abraham, ¿verdad? ¿Quién más era? Abel, todo Enoc, ¿verdad? Todos los que están aquí, Noé, son los héroes de la fe. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, estos murieron sin tener nunca perdieron la esperanza, pero no lo vieron. Y a ustedes le dice que sí. Entonces, queridos hermanos, este es el estudio de esta tarde. Espero que sea una bendición. Lo puede usted checar otra vez, ver, repasar los versículos. Y cualquier pregunta que tenga, pues aquí estamos para que Dios los guarde y los bendiga. Amén y amén. El gozo que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda